Bienvenidos a mi canal Endocrinología, Salud y Vida. Hoy tengo una invitada muy especial. Es una licenciada en psicología, excelente licenciada en psicología. Bienvenida, licenciada. La licenciada en psicología. ¿Por qué traigo a la licenciada en psicología? Porque nosotros manejamos muchas enfermedades crónicas, enfermedades endocrinológicas. Casi todos nuestros pacientes cursan algún trastorno psicológico, bien sea depresión, ansiedad, inclusive muchos de ellos me han manifestado que no quieren vivir porque tienen una patología crónica. Por ejemplo, ustedes saben que la diabetes mellitus, por ejemplo, puede cursar el paciente a medida que pasa su enfermedad a ciertas complicaciones crónicas de la diabetes, como es la retinopatía diabética, que puede conducir a la ceguera total, nefropatía diabética o trastornos tipos neuropáticos o neuropatías que son muy dolorosas. Estos pacientes se van a encontrar angustiados, en estado de depresión, se van a encontrar en diferentes tipos de trastornos de conducta, específicamente trastornos de ansiedad. Asimismo, tenemos otras patologías endocrinológicas como el hipertiroidismo, hipotiroidismo, la obesidad, tanto grado 2, grado 3, en fin, la menopausia, la osteoporosis. Necesitamos el apoyo tanto del psiquiatra como del experto en psicología. Por ello, he invitado a la licenciada Katy Mackenzie. Ella es psicóloga con formación en terapia cognitivo-conductual, terapias contextuales, logoterapia y análisis existencial. Actualmente trabaja en el servicio de nefrología del Hospital Bartón del Callao, Lima. Ha formado junto a otros especialistas programas para ampliar la percepción de sentido de vida en personas ciegas en edad adulta y en padres de niños con ceguera, sordoceguera y multidiscapacidad. La licenciada obtuvo la licenciatura en psicología gracias a la creación de un trabajo intelectual titulado Gratitud en personas con ceguera visual según su diversidad causal en Lima. Tiene experiencia de trabajo con personas con diversas condiciones, tanto adquiridas como de nacimiento, así como con personas que atraviesan duelos provocados por enfermedades crónicas y diversas pérdidas. Cuenta con experiencia en la sensibilización acerca de diversas discapacidades en instituciones universitarias, escuelas y familias. Ha sido invitada para realizar diversas ponencias, tanto nacionales como internacionales, de forma virtual y presencial. Licenciada, bienvenida a mi canal y realmente nos gustaría la audiencia, la comunidad escucha, ya que como mencioné previamente son muchas enfermedades crónicas que estamos manejando y que necesitan el apoyo del psicólogo. ¿Cuáles serían ese apoyo, licenciada? ¿Cómo manejarían esta situación como para que sobrelleven a estas enfermedades crónicas? ¿Cuáles serían esas terapias cognitivos conductuales y terapias contextuales que abordarías? Muchas gracias, doctora Nelly. Es un gusto estar junto a usted el día de hoy. Dentro del trabajo psicoterapéutico, que comprende el trabajo multidisciplinario, el profesional psicólogo con el paciente que tiene alguna condición o enfermedad crónica, lo que se tiene que buscar es que a pesar de todo, tenga lo que tenga, se mantenga activo. Si su cuerpecito, por ejemplo, tiene algún tipo de dolor, malestar en las manos, preguntamos, ¿hay algún malestar en las piernas? No, perfecto. Entonces,
empezamos a caminar. Si no hay problemas en las manos, muy bien, a tejer, a hacer algo, porque persona que no hace nada, y por ejemplo, si el dolor es en todo el cuerpo, muy bien, vamos a darnos un tiempito para hacer sumas, para hacer restas. Es importante que el paciente con enfermedad crónica no se encuentre inactivo, porque persona que se encuentre inactiva se me deprime mucho más. Así es, licenciada. Entonces, yo me imagino, licenciada, usted trabaja en el área de nefrología. Sí. Cuéntanos, ¿qué experiencias tienes allí? Porque el paciente, muchos de ellos son con diálisis, ¿no? Sí. Diálisis peritoneal, y muchos dirán, licenciada, estoy a punto de fallecer. Licenciada, ¿qué hago con mi vida? ¿Cómo resuelve? ¿Qué hace, licenciada, en estas condiciones? Bueno, ahí la logoterapia, que es una terapia creada por Viktor Frankl, ayuda mucho porque la logoterapia nos dice que el sentido de la vida no hay que buscarlo, sino que el sentido de la vida está en la vida misma. Incluso el sentido del dolor o el sentido de la enfermedad misma, ¿qué nos está enseñando? Viktor Frankl nos dice que con cada situación la vida nos pregunta. Por ejemplo, cuando hay dolores, cuando nos sentimos que por la misma edad, por ejemplo, ya se acerca nuestro fallecimiento, muy bien, podríamos preguntarnos, ¿tengo algún pendiente? ¿Hay algo que me hubiese gustado hacer y que no hice? O podríamos preguntarnos también, ¿quisiera hablar con alguien de repente? ¿Quisiera esperar a alguien o que llegue alguien? Entonces, también se trabaja mucho con una especialidad muy bonita que yo los animo a buscar más información, que es la tanatología, que es un acompañamiento psicológico a personas que tienen enfermedades crónicas o a personas que tienen alguna condición por la cual probablemente, porque nadie tiene la última palabra, ¿no? Pero probablemente se acerque el día del fallecimiento. Y este acompañamiento es tanto para la persona que está viviendo esto como para la familia. Justamente la doctora Nelly habló de que yo tenía una formación en terapias contextuales. Todos estamos dentro de un contexto. Nosotras dos, por ejemplo, estamos en este espacio que está dentro de un contexto. Entonces, nuestro contexto también se ve afectado cuando tenemos una enfermedad renal o hipertensión o diabetes. ¿Por qué? Porque toda la familia se tiene que comprometer. Voy a dar un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Por ejemplo, si yo le digo a la persona con enfermedad renal que es importante que pueda seguir las indicaciones nutricionales, y podemos imaginar que las indicaciones nutricionales nos dicen que hay que tomar poco líquido. Entonces, yo no voy a ir con mi cantimplora, con mi bidón de agua a tomar delante del paciente con enfermedad renal, pero a veces ocurre, ¿no? A veces le decimos, tú no tomes sopas o no tomes algún tipo de gaseosa, y nosotros estamos ahí tomando delante de él. Entonces, es importante que como familia nos comprometamos con la dieta del paciente y tratemos en lo posible de hacer algo similar a lo que come el paciente, y si queremos darnos algún gustito, pues hacerlo no delante del paciente, ¿no? Porque el paciente huele, siente, entonces evitémosle la tentación, ¿no? Sí, licenciada, sí, eso justamente veo en los pacientes con obesidad, ¿no? Que el paciente con obesidad, cuando hay un entorno familiar, entonces estamos programando que ese paciente baje de peso y resulta que llega el familiar con una pizza, por ejemplo. Exacto. Entonces, es lo que quiere decir la licenciada que en cualquier patología que tenga el paciente, bien sea diabético, obeso o un paciente ya con una nefropatía diabética, el familiar tiene que involucrarse, ¿cierto, licenciada? Así es. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿cómo lo maneja, licenciada, en ese sentido? Mire, yo les diría a los familiares que si quieren comerse su pizza, cómansela, pero en el momento en el que el paciente no está. Porque a veces dicen, no, tú no puedes comer esto. Entonces, también la prohibición aumenta el deseo. Si yo prohíbo algo, esa es la fórmula perfecta para que la conducta se incremente. Entonces, por ejemplo, si cerca de la casa hay una panadería, tratemos de evitar pasar cerca de la panadería o distraigamos la atención del paciente hacia otros aspectos, otros estímulos, ¿no?
Entonces, creo que a veces son aspectos tan sutiles en los que trabajamos los psicólogos, pero son muy importantes para que todo el equipo multidisciplinario, médicos, enfermeras, nutricionistas, trabajadores sociales, etcétera, podamos trabajar siempre en conjunto y podamos ver resultados, porque a fin de cuentas nosotros tenemos el 50% de la responsabilidad del avance del paciente, el otro 50% lo tiene la familia y el paciente. Sin la familia y el paciente, nuestro tratamiento pues solamente quedaría en papel o en la receta, ¿no? Ya, licenciada, yo sé que es bastante difícil manejar estos casos. ¿Cómo haces? ¿Cómo lo abordas? ¿Qué terapias orientaría a un paciente, por ejemplo, que tenga una neuropatía dolorosa o que tenga una nefropatía ya avanzada o que tenga un cuadro de obesidad mórbida donde aquel paciente dice que ya no quiere seguir viviendo porque no tolera la enfermedad? ¿Cómo? ¿Qué le sugiere usted, licenciada? Bueno, el sentido de la vida es ¿qué le puedo decir? Es una encrucijada a veces, porque el sentido de la vida, como diría Viktor Frankl, cambia de una hora a otra hora, de una etapa de vida a otra etapa de vida. Entonces, yo a lo que los animaría es a escuchar, por ejemplo, en audiolibro, el libro El hombre en busca de sentido. Porque en este libro vamos a poder ver al psiquiatra Viktor Frankl. Yo soy fan del psiquiatra Viktor Frankl porque a él se le arrebató todo. Se le arrebató la familia, se le arrebató la ropa, se le arrebató su manuscrito. Todo se le arrebató, solamente le dejaron, como él decía, la existencia desnuda. Hay circunstancias en las cuales solamente nos queda nuestra existencia. Y él nos dice de que no somos libres de lo que nos puede ocurrir, pero sí somos libres para ver qué hacemos con lo que nos ocurre. Yo no soy libre de que sienta dolor, pero sí soy libre para decir, ok, siento dolor, sí, pero a ver, ¿este dolor en qué número está? Ah, está en un 10, ok, yo sé que ahora si está en un 10 voy a necesitar mucho de la familia, pero sé que este dolor no va a estar en 10 todo el tiempo, porque todo lo que sube tiene que bajar. En algún momento estaré en un 5. Ok, este dolor que ahora está en un 5, ¿qué me permite hacer? Agradecerle a la familia que me está ayudando en hacer mis actividades. O, preguntarle a la familia, en qué te puedo ayudar. Yo sé la receta para que no pienses en qué cocinar. O sea, la idea es que cuando el dolor no sea tan intenso, nosotros podamos elegir qué hacer con nuestra vida, que todavía existimos, ¿no? Si nos duele alguna parte es porque todavía estamos vivos, y es importante que tengamos en cuenta que un resorte contra la depresión es la gratitud. Entonces, no lo digo yo, sino que lo dice Martin Seligman y Robert Ellis, que son pioneros en lo que corresponde a la psicología positiva. Y ellos dicen, por ejemplo, hay un ejercicio que es el ejercicio de la gratitud. Entonces yo les recomiendo que durante todas las noches, antes de acostarse, ustedes piensen en 3 cosas que les haya ocurrido, que son diversas, pero cosas que les haya ocurrido que hagan diferente su día, por las cuales agradecer. Por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo, porque a veces dicen, agradezco porque el sol salió. No, agradezcamos por cosas que nos han ocurrido, que han hecho diferente el día. Por ejemplo, hoy agradezco yo porque encontré rápido a una persona que me ayudó a cruzar la pista. Va 1. Hoy agradezco porque preparé mi almuerzo y me salió rico. 2. Y tercero, agradezco porque en la mañana pude dormir un poquito más. Entonces, yo les recomiendo que antes de acostarnos agradezcamos, porque eso es un resorte contra la depresión muy propia de sentir a veces tanto dolor. La gratitud nos puede ayudar a resurgir del fondo a veces en el que sin querer nos hemos caído. Licenciada, veo que en tu currículum, ¿verdad?, has trabajado, tienes mucha experiencia con diversas condiciones, tanto adquiridas como nacimiento, y has trabajado con un equipo multidisciplinario que atraviesan duelos provocados por enfermedades crónicas y diversas pérdidas, así como discapacidades. El sentirte
¿Usted cómo se siente, pues, que además de ser psicóloga, presentas, pues, una alteración visual? Cuéntanos esa parte, ¿cómo es sentirte psicóloga y tratar de animar, porque sí tienes el potencial suficiente como para darle más ánimo a una persona que presenta ciertos sentidos, vamos a decirlo así, dentro de la normalidad, pues? Ujú. Sí, en realidad para mí, bueno, es importante considerar que yo tengo ceguera adquirida durante el nacimiento. Mi condición visual se llama retinopatía del prematuro. Entonces, de alguna forma yo no recuerdo cómo es ver, y hay cosas abstractas que yo no conozco, como por ejemplo el cielo, las estrellas o no sé, una araña. Entonces, en ese sentido me gustaría mencionar que es diferente, justamente yo postulaba que en algunos aspectos es diferente una persona que siempre ha vivido con una condición, por ejemplo, no sé, parálisis cerebral, discapacidad intelectual o discapacidad auditiva durante el nacimiento o de nacimiento de forma congénita, a una persona que la adquiere durante el camino de su vida. Entonces, en mi caso, pues yo tengo esta condición y desde muy niña fui entrenada en un colegio para poder desplazarme, para poder escribir, leer, utilizar la computadora, el celular, etc. Yo realmente me siento muy agradecida con la vida porque me permite ejercer mi profesión. Nosotros podemos observar que hay muchas personas con discapacidad que a veces se quedan en las casas. Hay muchas personas, por ejemplo, con dolores que se quedan en las casas, y eso es importante que evitemos. Es importante que socialicemos, que nos incorporemos a diferentes actividades. Yo, por ejemplo, en un rato me voy a ir a una reunión con un equipo de trabajo porque se nos acerca el día de la enfermera y mi equipo de trabajo no tiene condiciones visuales. Yo me incluyo en este grupo. Entonces, considero muy importante que sepamos que cuando nosotros conozcamos o busquemos esta ayuda psicoterapéutica, sepamos que nos vamos a encontrar con un psicólogo, y ese psicólogo tiene un nombre y un apellido, y igual para los profesionales de la salud. Cuando nosotros nos acerquemos a un paciente, ese paciente tiene nombre, es Juana, es María, es Pedro, y Pedro, Juana, María tienen familia, tienen hijos, tienen hermanos que los esperan en casa. Entonces, cada vez que yo converso con algún paciente, en principio yo siempre digo, bueno, voy a tratar a este paciente como si fuese un familiar mío. ¿Cómo me gustaría que lo traten? Y en segundo lugar, considero que en mi trabajo trato de hacerlo con la mayor alegría posible, a pesar de las cosas tan duras a veces que me toca escuchar. En principio porque yo estoy familiarizada con la discapacidad. Desde muy niña he conocido amigos que han tenido retinoblastoma, que es cáncer a la retina, o han tenido tumores, o han tenido sordoceguera. Entonces, para mí eso es lo normal. Y eso es lo que de repente a mí se me hace tan fácil trabajar con personas que tienen condiciones crónicas, porque a pesar de la dificultad, como que ya uno aprende, así como los marineros, ¿no? Aprendes ya uno dice, ya se viene la tormenta, sí, pues no, pero ya uno sabe que se va a despeinar y sabe que en algún momento esa tormenta va a pasar, y uno va a estar agradecido porque ya no es la misma persona que atravesó esa tormenta. Sí, mira, excelente, realmente más que la licenciada que apoya a tantas como con su alta experiencia como psicóloga, ella más que nadie apoyando a un grupo de pacientes con enfermedades crónicas. Inclusive, verá, lo más importante que dice la licenciada es el apoyo en la familia. Licenciada, he visto con cierta frecuencia que llegan algunos pacientes que manipulan también al familiar. Esposa o esposo que llegan, que le siente un dolor, que siente con una enfermedad que no existe, o hijos con los padres. Entonces, eso lo ve usted con cierta frecuencia. ¿Cómo usted reconoce que realmente es una manipulación? Bueno, en realidad los psicólogos estamos entrenados para poder, en primer lugar, ser objetivos. Y aquí hago un paréntesis porque es muy importante que se sepa por qué los psicólogos debemos de cumplir con el código ético, porque a veces viene una persona, no sé, por ejemplo, la amiga de mi hermana, imaginemos, y me dice, yo quiero que tú me atiendas. Y no, en realidad el psicólogo debe ser un profesional totalmente objetivo, totalmente como un árbitro, para que se entienda mejor.
¿no? Alguien que no está ni para un equipo ni para el otro. Entonces, en ese sentido, el psicólogo, gracias a los instrumentos de evaluación, que son como una radiografía, como un análisis, como un hemograma, como un perfil tiroideo, no sé. Algo así como eso. Nosotros tenemos instrumentos totalmente validados, estandarizados, con altos niveles de confiabilidad, validez, que nos ayudan a poder detectar si la persona está haciendo somatizaciones, si la persona está haciendo algún tipo de hipocondría, si la persona realmente tiene algún factor de personalidad que podría hacer incrementar sus síntomas o que de verdad los está sintiendo. Igual, así sea una hipocondría, por ejemplo, es importante que sepamos que en los pacientes con hipocondría significa que el paciente siente los dolores y realmente los siente. O por ejemplo, un paciente con fibromialgia realmente siente estos dolores, pero ¿qué ocurre? Que el paciente está muy centrado en su cuerpo. Entonces, ahí hay una técnica muy simpática que está basada en la logoterapia. ¿Cómo es eso, licenciada? Explícanos más o menos eso, porque esa parte. Sí, básicamente la técnica es la desreflexión. A veces estamos muy centrados en nosotros mismos, muy inmanentes, y entonces tenemos que hacer alguna actividad que nos saque de esta situación. Por ejemplo, se han visto casos en los que la persona está de repente muy adolorida, ¿no? Ay, me duele, pero hay un temblor y se olvida el dolor y sale y se dispara. ¿Qué pasó ahí? ¿Se le fue el dolor? ¿Es psicológico? No, realmente la persona siente el dolor, pero ¿qué pasa? Que la atención está centrada en ese dolor. Entonces hay que ayudar a que el paciente, validar esas emociones, esos dolores que la persona está sintiendo, y determinar en qué momentos se les va a poder brindar la ayuda, porque también se pueden volver muy demandantes de la familia y la familia se puede recargar. Por eso es tan importante el apoyo psicológico individualizado, y con estos instrumentos nos vamos a poder dar cuenta que nunca va a existir un paciente igual a otro. Por más que los puntajes sean los mismos, nunca vamos a encontrar un perfil igual a otro. Entonces, cada caso amerita una atención individualizada para poder explicarle al paciente qué tipo de condiciones tiene y cómo se le puede abordar y qué actividades se le puede dar. Excelente, licenciada. Es decir, que con el psicólogo busca todas las alternativas para ver si esa persona no está mintiendo o cualquier está simulando alguna acción. Yo, finalmente, licenciada, ¿qué sugerencias o qué recomendaciones le das a tantas personas que están viendo en este momento, que sufren enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, que tienen actualmente una nefropatía terminal o una ceguera o una neuropatía dolorosa? ¿Qué recomendación le das, licenciada, como psicóloga? Bueno, en primer lugar, que nunca se descuiden del manejo médico, que sean siempre sinceros con el médico en cuanto a sus síntomas, para que el médico los pueda ayudar lo mejor posible, que sepan que ustedes y todas las personas con algún tipo de condición merecemos una vida digna y una vida que necesita ser vivida de acuerdo a nuestras posibilidades. Entonces es muy importante que sepamos que en el mundo no existen personas solas. Recuerdo a un profesor muy querido que se llama Alejandro Salomón, y él decía: si te sientes solo, realmente no estás solo, de repente estás lejos, revisa de quiénes estás lejos. Es muy importante el soporte familiar, pero recordemos que familia no solamente son padre, madre, hijos, pareja. Familia también puede ser la comadre, familia también puede ser la vecina, familia también puede ser el esposo de la prima, de la sobrina, de la tía, o el amigo, o sea, familia son las personas con las que nosotros nos sentimos comprendidas, entendidas. A veces, por ejemplo, hay una condición que se llama el dolor del miembro fantasma. A veces el dolor del miembro fantasma increíblemente se pasa cuando, por ejemplo, sobamos ese miembro fantasma. A veces la neuropatía, muchas personas dicen: me frotan y me calmé, ¿qué pasó ahí? Eso está incluso científicamente comprobado. Nuestro interés por el dolor de la otra persona, el que a veces, incluso, doctora, no sé si a usted le ha ocurrido, pero a veces hay pacientes que van
a su consulta y dicen, ay doctora, a mí me estaba doliendo, ¿pero qué me dolía? La veo nomás y se me pasó el dolor. Así es, sí, entonces, cierto. A veces solo con ver al médico o ver a alguien que se interesa por nosotros, ya distrae nuestra atención y nuestra inmanencia y nos trasciende. ¿Qué significa que trasciende? Que salimos hacia algo más. Uno de los otros resortes contra la depresión es el altruismo, el hacer algo por otros, el dejar de mirarme el ombligo y mirar a ver quién necesita también. Ok, a mí me sobraron esta vez pastillas para el dolor. A ver, doctor, ¿qué otro paciente necesita? ¿Cómo puedo ayudar a alguien más? Es importante centrar nuestra atención también en otro que también vive lo mismo que yo. Así es, licenciada, qué linda. La licenciada, ¿verdad? Además, tiene un alma hermosísima, pues ella tiene mucha razón. Nació para ser psicóloga, realmente ayudar a tantas personas que necesitan de ella, de verdad. Doctora, gracias a Dios sobre todas las cosas que estás aquí apoyando, viviendo, apoyando a tantas personas que trabajas, que estás diariamente trabajando con ellos y estás dando lo máximo para sacar adelante a estas personas. Y ciertamente, a mí me llegan los pacientes y el hecho de que tú comienzas a hablar con él, escucharlo, lo más importante es escuchar al paciente. Siempre tenemos que mantener eso, vamos a escuchar a nuestro paciente, así nos tardemos un poco en nuestra consulta, pero el hecho de que lo escuches, lo atiendas, lo evalúes, pues ese dolor o esos síntomas que presentaba, ya pues sale del consultorio contentos y felices. Y eso es muy importante, uno se siente contento de realmente ejerciendo esa labor. Por lo tanto, licenciada, yo te agradezco muchísimo que hayas venido al canal. Yo sé que muchos te están viendo, muchos te están escuchando. Asistan al psicólogo, al psiquiatra. Nosotros los médicos calmamos el dolor, ¿verdad? O con el tratamiento farmacológico, o si tiene algún trastorno hormonal, le ponemos su tratamiento, su terapia terapéutica, pues el psicólogo abordará pues ya los trastornos psicológicos y el psiquiatra abordará aquellos trastornos neuropsiquiátricos que ameritan tratamiento ya farmacológico. La licenciada, allí yo les voy a dar su enlace, su correo, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, licenciada, ¿estás disponible? Sí, para atenderlo. Sí, por supuesto. En realidad, les dejo mi correo electrónico, es mis4sentidos@gmail.com. Ahí me pueden escribir y con todo gusto pues les digo mis horarios. Y le agradezco mucho, doctora Nelly. Me acabo de acordar de un poeta. Hay una frase que dice: quien solo sabe de psicología no sabe ni siquiera de psicología, así que hay que leer siempre sobre diferentes cosas. Hay un poeta que dice: la atención es la caricia más hermosa. Así que si han llegado hasta aquí, muchísimas gracias por haber prestado atención a este video. Y les deseo que tengan un bonito día y que este video les haya servido de algo. Muchas gracias. Bien, sigan viendo el contenido. Si les gustó este video, compártelo con tus familiares. Yo sé que les va a llegar a muchísimo y vas a tener una mejor calidad de vida, porque mientras estemos vivos, licenciada, queremos seguir viviendo con energía, con alegría, con Dios y la Virgen ante todo, y aquí estamos. Hasta luego, los queremos muchísimo, licenciada. En otra oportunidad estarás nuevamente aquí en mi canal. Encantada. Sí, y gracias de verdad por tenerte aquí, bajo esta circunstancia, tenerte aquí, y yo sé que estás dando muchísimo allá en el hospital del Callao. Chao, hasta luego, los quiero mucho. Gracias. Cuídense.